Bien, de manera irónica, aunque él todavía no lo sabía, decide llamar a su flota de barcos, con la que va ahí todo convencido a atacar Inglaterra, la Armada Invencible. Se pensaba que no había nadie que tumbase esa gran flota de barcos, ¿vale? No obstante, a pesar de eso, el plan fracasará rotundamente, por diferentes motivos. El primero, los españoles apenas se conocían las costas inglesas, ni conocían el tipo de oleaje que allí había, ni las corrientes marinas que allí había. Esa es la primera, el desconocimiento. Después, el ataque coincidió con una gran tempestad, un clima malísimo, que movió el mar muchísimo. Eso provocó que los españoles se asustasen enormemente y se desorganizasen. Todo el ataque que estaba planeado se desorganiza y se descontrola. Y además, los ingleses optaron por una mejor estrategia. Como conocían sus costas, sus corrientes y su oleaje, optaron por barcos más pequeños, más ligeros y más rápidos. Al final, todo este ataque de la Armada Invencible termina con el fracaso, la derrota de los españoles y más de la mitad de los barcos en el fondo del mar, con la mitad de los hombres muertos. Es decir, se pierden los barcos, se pierden los hombres y la Armada Invencible había sido definitivamente vencida por el clima, porque es muy mal tiempo, lo que coincide en esta época, y por la mejor estrategia de los ingleses. Bien, con esto queda terminado la parte de Felipe II. Vamos a terminar hoy, vamos a ver un poquito más de la zona de América. Si recordáis, con los Reyes Católicos se descubre América, pero será durante el reinado de Carlos I y en el de Felipe II cuando se conquiste efectivamente, ¿vale? La conquista no es llegar y decir aquí mando yo, no, hubieron enfrentamientos, ¿vale? Para conquistar a los imperios que allí había. En la conquista del actual México, donde estaba el Imperio Azteca, tenemos que conocer el nombre de Hernán Cortés. Fue el dirigente español que dirigió y encabezó esta conquista. Para poder conquistar un gran imperio como era el azteca, optó por aliarse con otras tribus menores a las que el imperio azteca estaba explotando con impuestos y gobernaba de manera tirana. Como estas tribus estaban descontentas, se aliaron con Hernán Cortés y consiguieron así conquistar Tenochtitlán, que era la capital, y el imperio, ¿vale? En la zona de Perú, del actual Perú, que estaba el Imperio Inca, tenemos que conocer el nombre de Francisco Pizarro, que también aprovechará los puntos débiles del imperio para poder conquistarlo. Es decir, en este momento el Imperio Inca estaba en una situación de guerra civil y aprovechará esa situación para meterse por el medio y poder conquistar el imperio, ¿vale? La conquista de América en parte se basó en eso, en aprovechar los puntos débiles de los grandes imperios y conquistarlos. Bien, en América también tenemos que saber cómo se organizó, una vez conquistado el territorio, cómo se controlaba y administraba, ¿vale? Tenemos como tres instituciones. La primera, el Consejo de Indias, que estaba en la península ibérica, en Castilla, y era la que se encargaba del gobierno, ¿vale? Proponía leyes, principalmente, leyes que se tenían que aplicar en América. La casa de contratación, en cambio, se encargaba exclusivamente del comercio con América, es decir, qué se llevaba allí para vender, qué se traía aquí de América para vender aquí, solo de lo comercial, del gobierno y de las leyes, el Consejo de Indias. Y por último estaba en temas de administración territorial el virreinato. Para poder gobernar y administrar el territorio tan grande que era América, se dividió como en dos virreinatos. El de Nueva España, que es la zona de México, donde estaba el Imperio Azteca, y el de Perú, que era la zona donde estaba el Imperio Inca. Y al frente de cada virreinato estaba el virrey, que era como el representante del rey en esos territorios, como el vicepresidente. El rey es el que manda sobre todas las cosas y el virrey su representante en estos territorios. Por lo tanto, había dos virreyes. Y por último, tenemos que hablar de la explotación económica de la América hispana. Primero, los productos que se obtenían de allí. De allí los españoles sacaron principalmente plata, oro y metales preciosos que se trajeron hacia Europa y hacia España en grandes cantidades, y eso contribuyó al crecimiento económico de Europa y sobre todo de España. España se convertirá en la potencia más rica del mundo gracias a esta cantidad de oro y plata que trajo de América. Y también traerán productos nuevos que hasta este momento eran totalmente desconocidos: el cacao, el tabaco, la patata y demás, ¿vale? Y por último, tenemos que hablar de la injusticia en el reparto de las tierras. Los españoles fueron allí, conquistaron el territorio, quitaron las tierras a la gente que allí vivía y se las quedaron ellos, es decir, los colonizadores se quedaron las tierras de allí y
y para trabajarlas no las trabajaban ellos, cogían a un grupo de indígenas, de los indios americanos, por así decirlo, los ponían a trabajar en tierras que antes eran suyas, pero ahora ya no, a cambio no de dinero ni de salario, sino a cambio de protección, no se sabe muy bien de qué, porque ellos habían sido los conquistadores y el peligro, y de ser evangelizado. Es decir, le consideraban que ellos eran bárbaros y les decían que iban a trabajar allí a cambio de tener ahora el idioma castellano, de convertirse a la fe cristiana y católica, que era la única verdadera, y demás. Por lo tanto, fue un poco injusto. Los españoles robaron sus tierras, los pusieron a trabajar en ellas a cambio de, no de ningún salario, sino a cambio de entregarle toda la riqueza a ellos y de ser supuestamente evangelizado y aculturizado. Y bien, para terminar ya, simplemente tenéis que hacer los ejercicios del 7 al 9 de Felipe II, que son los relacionados con Inglaterra, y los ejercicios relacionados con la conquista y administración de América. Mañana continuamos.